Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando acerca de la decisión de la Reserva, no es cierto, del Banco Central Europeo de bajar las tasas de interés. Ahora están a casi nada, a 0,50%. El euro reaccionó acordemente y vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado de hoy. Pero antes, tenemos que empezar con lo primero, que es con el cierre de mercados, por parte de nuestro querido amigo Daniel Estico, editor de Economía de Infobae de Buenos Aires. Mi querido Daniel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Hoy fue una jornada realmente positiva, nada que ver con el día de ayer en el cual Wall Street había sido golpeado por indicadores muy negativos, pero hoy nuevamente aparecieron datos positivos y esos fueron, por un lado, los efectos del anuncio del Banco Común Central Europeo de estabilizar la tasa en 0,5% anual, un mínimo histórico, y por otro lado aparecieron datos de empleo en el que el sector PYME está vigoroso y está denunciando que tiene vacantes, que tiene faltantes de personal, y además se conoció el dato del déficit comercial de los Estados Unidos, que disminuyó en marzo por segundo mes consecutivo, el nivel más bajo en 17 años, y también disminuyó el déficit comercial con China. Así que todo eso contribuyó para que el Dow Jones terminara con una jornada muy positiva, un aumento del 0,89%, aunque con poco volumen, menos de 90 millones de acciones. El Standard & Poor's batió un nuevo récord, aumentó 0,94% y alcanzó los 1.597 puntos con 59, y el Nasdaq terminó con una suba de 1,26, así que todo positivo, acumulando aumentos entre el 11 y el 15% en lo que va del año, y entre 10, 11 y 17% en los últimos 12 meses. O sea, toda la ganancia que está teniendo Wall Street en este 2013 prácticamente es equiparable a la acumulada en los últimos 12 meses. El resto de las bolsas tuvieron comportamientos mixtos porque algunas no pudieron reponerse de la baja de ayer de Wall Street, y entonces el índice de México bajó 0,41, el Bovespa de Brasil bajó 1,08 y la bolsa de Argentina bajó 0,07. Por el contrario, repuntó la bolsa de Colombia 0,18, la de Chile 0,4 y la de Perú 0,55%. Así que una jornada muy positiva que también se trasladó a las materias primas, porque el oro terminó con una suba del 1,42% a 1.466,80 la onza Troy, y el petróleo del WTI aumentó 3,23%, porque había sido golpeado por temores de recesión, de lenta salida de la crisis en los Estados Unidos, y ahora se reactivó ese fenómeno al parecer y terminó con un aumento de 3,23%, como dije, a 93,97 el barril. Así que una jornada realmente muy buena hoy. Bueno, pues muy buena en términos de ganancias, así es. Bueno, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, te agradezco muchísimo tu participación como siempre. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta mañana. Gracias. Bueno, y de un Daniel vamos a pasar a otro Daniel. Stico había comentado acerca de pues la noticia económica importante de la jornada, que es la decisión del Banco Central Europeo, del BCE, de reducir su tasa de interés a 0,5% o medio punto porcentual, nada más, tratando de impulsar a la economía. Vamos a hablar de esto con otro Daniel, Daniel Lacalle, que está desde Londres. Daniel Lacalle es consultor, gestor de fondos y también escritor. Tiene un libro ahí afuera que se llama Nosotros los Mercados. ¿Cómo estás, Daniel? Me da gusto saludarte de nuevo. Hola, buenas tardes, buenas noches aquí. Gracias, buenas noches allá, buenas tardes acá de este lado del Atlántico. Bueno, cuéntame, la decisión era ampliamente esperada por parte de la Reserva, de la Banco Central. Yo insisto en decirle de Reserva Federal, Banco Central Europeo. La decisión era ya esperada, Daniel. Sin embargo, el euro ha reaccionado. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de la decisión y las implicaciones? Bueno, yo creo que esta efectivamente está muy esperada. A más de uno le hubiera gustado que el Banco Central Europeo se comportase como la Reserva Federal y se dedicase a imprimir moneda y hacer un quantitative easing, aumentar la masa monetaria. Y lo que ha hecho básicamente es reducir al máximo el nivel de lo que se llama riesgo moral, de intentar, por un lado, bajar los tipos de interés sin generar un riesgo adicional en la banca, que como bien sabes, aquí en Europa está extremadamente endeudada. Entonces es una manera de complacer a
los que están pidiendo un poco de estímulo financiero, pero sin entrar en una política agresiva que pudiese llevar a unas distorsiones dentro del sistema bancario europeo. Ahora, dime una cosa, me llamó la atención ahora que mencionaras que muchos quisieran que que el Banco Central Europeo tome medidas similares como la Reserva Federal aumentando la masa monetaria, comprando bonos a largo plazo, cosa que está haciendo también el Banco Central de Japón. Pero yo te pregunto, ¿qué acaso la Reserva Federal, qué acaso el Banco Central de Europa no ha hecho una medida similar? Y si no, ¿por qué no? Bueno, la ha hecho, Exacto. de hecho, el balance del Banco Central Europeo se ha multiplicado en los últimos 3 años, ha aumentado en casi 1,5 trillones de euros y ha llevado a cabo una política muy agresiva de tanto de recompra de bonos como lo que se llama la barra libre de liquidez que se ha dado a la banca europea. Lo que ocurre es que lo ha hecho de una manera un poco más soslayada que comprar directamente bonos como hace la Reserva Federal o el Banco de Japón. Pero fundamentalmente porque hay una cosa que es muy diferente entre la banca norteamericana en particular y la europea, y es que la banca europea está muy endeudada y no se puede entrar en un proceso de riesgo sistémico en el que el Banco Central Europeo infecte su balance con bonos que ahora mismo está acumulando la banca, ¿no? Entonces yo creo que lo que el Banco Central Europeo está haciendo es ser lo más acomodaticio posible dentro de esta política monetaria global tan alocada, pero sin entrar en una situación en la que no se lleve a cabo o se posponga esa mejora de los balances tanto de los bancos como de los estados europeos que están también muy endeudados. Claro, ahora, como habíamos mencionado, la decisión del Banco Central Europeo de bajar la tasa de interés a solo medio punto porcentual, que medio punto porcentual y nada es prácticamente lo mismo. Mientras que era esperada, yo te pregunto a ti, y la intención es la de tratar de aumentar la actividad económica en la región. Yo te pregunto a ti, y después de que no se ha podido aumentar la actividad económica en la región en los últimos 2 años, te pregunto, ¿esta vez sí podrá cumplir con su objetivo? No, yo estoy convencido de que no. Y la razón fundamental es que hemos visto los tipos de interés bajar desde el 4% hasta el 0,75%. No ha habido absolutamente ningún tipo de efecto positivo. Ese dinero, esa liquidez que está llegando al sistema se queda en comprar bonos soberanos de los países que están muy endeudados, deuda soberana, pero no está yendo a prestar a la economía real, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Bajarlo de 0,75 a 0,5 pues no hace nada, efectivamente. Claro. Lo que hace es generar un poquito de margen para esta banca que está en una situación casi de zombificación japonesa, ¿no? En la que tiene una deuda enorme y un riesgo muy grande en préstamos de difícil cobro. Yo creo que eso es una de las razones, pero efectivamente pues no vamos a ver un cambio drástico de ese cambio de tipos de interés en la economía real, ¿no? Bueno, y justamente, ya una vez que dijiste eso, yo he estado haciendo esta encuesta continuamente en la que le pregunto yo a mis analistas, a mis invitados, qué esperan en el futuro de Europa. Yo en lo personal digo que no podemos contar con crecimiento económico en Europa en los próximos 2 a 3 años, pero he encontrado analistas que dicen que no contemos con Europa en los próximos 10 años. Yo quiero preguntarte a ti, ¿en qué punto estás? Bueno, yo estoy en el punto siguiente. Si en Europa se continúa con la política fiscal depredadora que se está llevando a cabo, que es subir impuestos a las pequeñas y medianas empresas y aumentar los impuestos indirectos que reducen el consumo de las familias, no tengo ninguna duda que estamos en el tercer año de una crisis a la japonesa que nos lleve a una década perdida.
Si Europa se despierta de este sueño de intentar recuperar los ingresos fiscales de la burbuja del año 2005-2007 y los estados empiezan a adelgazar su gasto público y empieza a fluir ese dinero hacia la economía real, entonces nos podríamos llevar una sorpresa positiva. Desafortunadamente me temo que van más por la política de seguir gastando y de seguir aumentando la deuda pública y aumentando los impuestos, y el riesgo obviamente es una década perdida de muy bajo crecimiento o ninguno o de crecimiento, y además de déficits crecientes, ¿no? Claro. Bueno, y en ese contexto entonces, evidentemente tú también eres bastante pesimista en las perspectivas de la recuperación económica de Europa, lo que es consenso entre los analistas, entre los observadores. En ese contexto, platícame de Nosotros los Mercados, el libro que escribiste. Bueno, el libro precisamente lo que intenta es desmitificar algunos de los mensajes que se venden mucho dentro de algunos periódicos y algunos medios europeos sobre el papel de los mercados dentro de la crisis. Intenta explicar cómo funcionan los mercados, cómo funciona el mercado de deuda, las agencias de rating, etcétera, todo desde un punto de vista autobiográfico, siguiendo mi historia desde que salí del entorno corporativo hasta que entré en el mundo financiero y en el mundo de la inversión. Lo que busca también es explicar cómo se ha ido gestando esta crisis y cuáles han sido los pasos que nos han llevado a una crisis que al principio era una crisis financiera y ahora es una crisis de riesgo soberano y de crisis de deuda. Propone soluciones y también habla sobre el entorno inversor, cómo invertir, cómo invertimos los hedge funds, cuáles son las diferentes formas de invertir para accionistas minoritarios y profesionales. Oye, con todos esos temas debe ser un libro de arriba de 800 páginas. Es un libro de unas 300 páginas, pero porque lo que intenta no intenta ser un manual para estudiosos, intenta acercar al gran público lo que son los grandes temas que nos han preocupado en los últimos tiempos en temas económicos, y muy orientado a explicar de una manera fácil, rápida y también sencilla, aunque rigurosa, lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y dónde podemos acceder a tu libro? Bueno, está disponible en versión Kindle y en iTunes para los lectores de América Latina, y también se puede comprar en papel, tanto a través de Amazon.es como en librerías españolas, pero yo recomendaría comprarlo en Kindle o en iTunes. Ya, bueno, yo no lo voy a comprar en Kindle o en iTunes porque desafortunadamente esas versiones no pueden ser autografiadas por el autor, así es que voy a esperar. Yo voy a esperar mi versión en papel autografiado por el autor con mucho cariño para mí. Eso está garantizado. Tienes una copia que te haré llegar con mucho cariño, por supuesto. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle, gestor de fondos y autor de Nosotros los Mercados, basado desde Londres, en el Reino Unido. Te agradezco mucho tu tiempo y tu buena disposición a charlar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Un abrazo y bueno, muchas gracias por su participación de todos ustedes a través de nuestra página en Facebook. Mucha atención que ha recibido por parte de ustedes, cosa que lo asumimos con mucho honor y con mucha humildad. Síganlo haciendo, la página en Facebook, Padilla en América, Facebook, Padilla en América, que la tiene usted en pantalla. Y constantemente estamos recurriendo a la página y estamos escuchando sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Por parte de nuestro querido amigo Daniel Stico, editor de Economía de Infobaes de Buenos Aires. Mi querido Daniel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Hoy fue una jornada realmente positiva, nada que ver con el día de ayer en el cual Wall Street había sido golpeado por indicadores muy negativos, pero hoy nueva. El Banco Central Europeo de bajar las tasas de interés ahora están
a casi nada, a 0,50%. El euro reaccionó acordemente y vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado de hoy. Pero antes, tenemos que empezar con lo primero, que es con el cierre de mercados. Anunciando que tiene vacantes, que tiene faltantes de personal, y además se conoció el dato del déficit comercial de los Estados Unidos, que disminuyó en marzo por segundo mes consecutivo, el nivel más bajo en 17 años, y también disminuyó el déficit comercial con China. Así que todo eso contribuyó, aparecieron datos positivos, y esos fueron, por un lado, los efectos del anuncio del Banco Común Central Europeo de estabilizar la tasa en 0,5% anual, un mínimo histórico, y por otro lado aparecieron datos de empleo en el que el sector PYME está vigoroso y está con denuncias. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando acerca de la decisión de la Reserva, no es cierto,